Hoy es día 2 de julio, primer jueves de mes. En unos instantes comenzará el pleno ordinario correspondiente a este mes, un pleno ordinario que se retoma 4 meses después, una vez ya en la nueva normalidad originada a raíz de la crisis sanitaria y la pandemia de la COVID-19. Un pleno ordinario el que se va a celebrar hoy, que consta de 8 puntos en su orden del día. Entre ellos, como decimos, 4 meses después volverán las mociones de urgencia, los ruegos y también las preguntas. Buenas tardes. Bueno, ahora ya con el micro. Buenas tardes, se abre la sesión. Primer punto, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores. Decir que cuando se convocó el pleno se tenía intención de haber finalizado la redacción de las actas, no se ha acabado de redactar, así que bueno, pues pasamos al segundo punto, pues no están confeccionadas las actas. Se traerá en un próximo pleno. Punto número 2, dación de cuentas de las resoluciones de la alcaldía. Decir que están hasta a disposición de la documentación correspondiente de los decretos del número 205/2020 de fecha 2 del 3 de 2020 al número 527 de 2020 de fecha 29 del 6 de 2020. Informe de gestión de la alcaldía. No hay ningún informe. Aprobación si procede de la cuenta general del ejercicio 2019. Bueno, ya el otro día avanzamos algo de la cuenta general, avanzamos algo cuando dimos cuenta de lo que era la liquidación del presupuesto, que sabéis que es un documento más de la cuenta general. Como todos los años, la cuenta general está integrada por el balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, la memoria. Desde 2016 también se incluyen el estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, se une además el arqueo de caja y las certificaciones bancarias. Toda esa documentación ha estado a disposición de los grupos y ha estado en exposición pública. En cuanto al balance de situación, se desprende un total de patrimonio neto y pasivo de 49.812.861,23 euros. La cuenta de resultado económico patrimonial para el ejercicio 2019 ofrece un resultado positivo de 1.634.260,65 euros. En cuanto a la liquidación del presupuesto, el resultado presupuestario del ejercicio es de 9.427.000 euros de derechos reconocidos y 9.150.000 euros de obligaciones, por lo que el resultado presupuestario es de una cantidad positiva de 277.162,59 euros. Tras la aplicación de los ajustes, el resultado presupuestario es de 471.379,38 euros. En resumen, y las cuestiones más relevantes de esta cuenta general, podríamos decir, se cumple el periodo medio de pago a proveedores, que el otro día comentábamos, me parece que el 2019 hemos tenido 7 días, ha sido el plazo de pago a proveedores. No existe operaciones acreedores pendientes de aplicar el presupuesto, el ayuntamiento no tiene deuda. Incumplimos la regla de estabilidad presupuestaria, tal como indicamos el otro día, en 496.203,11 euros. Se cumple la regla de gastos, eso sí hemos cumplido. Sabéis que en 2018 incumplimos los dos parámetros, hemos corregido ya uno. El remanente de tesorería es de 4 millones, concretamente 3.944.759,49 euros. Como ya expliqué el otro día, el año pasado presentamos un plan económico financiero que tenía una vigencia de 2 ejercicios. Incumplíamos estabilidad, incumplíamos regla de gasto. Hemos corregido el problema de la regla de gasto y esperamos este año, con la aprobación del presupuesto de 2020 y su ejecución, bueno, pues esperamos corregir ya también la cuestión de la estabilidad del presupuesto. La cuenta general se vio en comisión, se explicó y bueno, ha estado publicada, se ha puesto a exposición pública, no ha habido ningún tipo a esta publicación no había ninguna cuestión planteada por nadie, así que bueno, pues se trae para su aprobación definitiva. Francisco. Nosotros de Ciudadanos, bueno, vamos a aprobar la cuenta general del 2019, aunque bueno, vemos que uno de los parámetros no se ha incumplido, que la ley de estabilidad
presupuestaria, pero vamos a votar a favor. Leopoldo. Sí, nosotros, bueno, viendo en general, ¿no?, lo que es la cuenta, pues no había ningún problema en aprobarla, siempre y cuando, que teniendo en cuenta el presupuesto del año 2019, que está dentro de lo que es la cuenta general, pues lo que vemos es que, como ya dijimos y hemos dicho en varias ocasiones, no hay una dotación presupuestaria para la ayuda a domicilio de la ley de la dependencia y para nosotros es básico y primordial, no solo para nosotros, sino para las personas que lo necesitan. Entonces nos vamos a abstener por esa razón. Nos vamos a abstener por esa razón. Martín. Nosotros desde el Grupo Popular también nos vamos a abstener, entre otras cosas porque vemos que la liquidación de este presupuesto, vemos que hay muchas partidas o varias partidas en las cuales no se han liquidado realmente lo que estaba presupuestado inicialmente. Son partidas de inversiones que se quedan en el camino, se anuncian, se publicitan, pero luego no se ejecutan. Entonces nuestro voto será de abstención. Aprobación si procede del acuerdo de resolución del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno de fecha 6 de febrero de 2020 en relación al expediente de legalidad urbanística TARU 2/2019. Como todos saben, esta corporación realizó un acuerdo de Pleno sobre una creación urbanística el Pleno 6 del 2 de 2020 y a este acuerdo de Pleno se presentó un recurso de reposición que se contesta en este momento. El órgano que dictó la resolución fue el Pleno, pues el órgano que tiene que contestar ese recurso de reposición es el Pleno. A ese recurso de reposición, los servicios jurídicos del Ayuntamiento pues, han planteado... Micrófono, perdón. No sale. Bueno, como estaba diciendo, el pasado 6 del 2 de 2020 hubo una resolución de este acuerdo de Pleno donde se tomaba un acuerdo con respecto a una situación de una ilegalidad urbanística. A esa propuesta, a ese acuerdo aprobado por este Pleno, los propietarios plantearon un recurso de reposición que tiene que resolver en este caso el mismo Pleno. En este caso, bueno, los servicios jurídicos han planteado todos los fundamentos de derecho y todas las cuestiones para denegar y no aceptar ese recurso de reposición porque no tiene encaje, según los criterios de los servicios jurídicos, no tiene encaje jurídico y no tiene ninguna cuestión que pudiera prosperar y en definitiva lo que traemos hoy aquí es bueno, pues el rechazo a este recurso de reposición. Francisco. Bueno, como vimos en comisión, lógicamente el ayuntamiento tiene potestad para incoar ese expediente y para llevarlo a cabo y entonces lógicamente el recurso de reposición no tiene, según la base jurídica que nos explica, no tiene más continuidad. Lo que sí desde nuestro grupo creemos que bueno, que lógicamente también lo hablamos en comisión, que ya que la propiedad de por sí ha hecho la restauración de la terraza o de los veladores por su propia cuenta, aunque sea fuera de plazo, que se intente, pues lógicamente que sea lo menos costoso, aunque el expediente lógicamente siga adelante, pero que sea lo menos costoso para la propiedad, más que nada por el tema de que bueno, los empresarios también han sufrido durante estos 3 meses la inactividad de su negocio. Simplemente pedimos eso. Leopoldo. Igual que dijimos en comisión, igual que dice Kiko, ¿no? Bueno, viendo que lo que es el objeto de la controversia que tenemos es la instalación de la tarima y ella ya se ha quitado, pues lógicamente pierde causa, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues el procedimiento administrativo pues seguirá su curso. Me imagino que, claro, como
han quitado la tarima, pues no van a seguir en el procedimiento, en un contencioso. Pues lo que dijimos en comisión, ¿no? Pues intentar que la consecuencia de ese posible del hecho que hicieron, ¿no? Pues que no sea gravoso, ¿no? También dadas las circunstancias que tenemos ahora, ¿no? de la COVID, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Para esto, también teniendo en cuenta que es la segunda ocasión en la que se produce un hecho de esas características, ¿no? Por el mismo local. Pero bueno, pues viendo esta, nosotros propondríamos que, aparte de aprobar lógicamente el expediente, ¿no? De aprobar la resolución de alcaldía, pues sería eso, ¿no? E intentar que en lo posible pues sea lo menos gravoso para el establecimiento. Martín. Nosotros, ya considerándose el proceso administrativo, nos vamos a abstener. Vale. ¿Vota a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? 4. Punto número 6. Aprobación, si procede, del reconocimiento extrajudicial de crédito número 1/2020. Bueno, como ya se explicó en comisión, habitualmente, casi todos los años, pues siempre hay cuestiones de facturas o de algún otro gasto que están reconocidos, que son trabajos que se han realizado, que por algunas cuestiones u otras, algunas veces por fallo de la propia administración, otras veces por fallo del propio empresario o los propios usuarios, pues se presentan fuera de plazo o no se han gestionado bien. Y en definitiva, pues aquí lo que traemos son cosas que venimos, tres cuestiones que suman un total de 3.460, que son gastos que se han ejecutado, que están reconocidos y que en definitiva procede su pago, en este caso, fuera del presupuesto en el que se aprobaron. Francisco. Bueno, nosotros desde Ciudadanos vamos a apoyar esta aprobación, ¿no? Porque creemos que, ya que es un gasto que está reconocido y un gasto ya de otros años anteriores, cuanto antes se paga, debido porque también son subvenciones de trabajadores que han contratado, y entonces creemos que se debe pagar cuanto antes. Leopoldo. Sí, en el mismo sentido, ¿no? Son facturas que, por las razones que sean, ¿no? Algunas veces pues, uno no puede entender, ¿no? Que dice, pues si tengo una factura para cobrar, pues entregarla cuanto antes, si es que fuese el caso, ¿no? O el caso de que haya algún problema administrativo, entonces pues no hay ningún problema, lógicamente, igual que hicimos en la anterior ocasión, pues aprobar el reconocimiento de judicial. Martín. Lo aprobamos por unanimidad. Punto número 7, mociones de urgencia. Hay 3 mociones de urgencia. Empezamos, Leopoldo, por la que tú quieras. Sí, bueno, la primera era para suspender los recortes previstos en la educación pública, la disminución de las ratios, la adaptación curricular, mantenimiento de líneas y del profesorado como consecuencia de las medidas sociales y sanitarias. Vale. Esa es la urgencia. Sí, ese es el motivo de la urgencia. Votamos la urgencia. ¿Vota a favor de la urgencia? Venga, ahora ya entramos en el fondo de la moción. Sí, exposición de motivos. La medida sanitaria, las medidas sanitarias tomadas para frenar la expansión del COVID-19, pues, lógicamente han afectado, como todos, al sistema educativo y han paralizado la actividad durante el último trimestre del curso. A pesar de los esfuerzos del profesorado, de la familia y del alumnado, de una gran parte de la comunidad educativa para adaptarse a la nueva situación, pues la enseñanza se ha resentido, y especialmente entre quienes partían de una situación de desventaja, ¿no? Por motivos económicos y sociales, por falta de acceso a medios digitales, técnicos, o porque hay personas que necesitan una atención reforzada y especializada. Más allá del esfuerzo de contenidos y habilidades desarrollados en el último trimestre del curso 2019-2020, el sistema educativo no ha podido cumplir con las funciones de socialización del alumnado por la imposibilidad de la presencia física y la convivencia cotidiana,
ni con el cumplimiento de las programaciones por las dificultades para garantizar la igualdad y equidad de enseñanza a todo el alumnado. Y estos son objetivos irrenunciables del sistema educativo público y es una obligación de las administraciones el garantizarlo, a pesar de las dificultades del momento. La preparación del próximo curso, del 2021, exigirá múltiples medidas y esfuerzos de toda la comunidad educativa y especialmente el apoyo decidido de la Administración regional. En concreto, el reto para comprobar este compromiso es el número de alumnos y alumnas por aula y el consiguiente aumento del profesorado en los centros. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Educación y de las autoridades sanitarias, el ejemplo de otras comunidades autónomas y otros países que han retomado la actividad académica, indica que serán necesarios más profesorado y más espacios donde impartir clases, menores ratios de alumnos y una adaptación organizativa y pedagógica para cumplir con las medidas de seguridad sanitaria. Por todo ello, este Grupo Municipal de Unidas por Miajadas propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. El Pleno de la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Miajadas insta a la Junta de Extremadura y a la Consejería y a su Consejería de Educación a definir y concretar las nuevas necesidades de profesorado en los centros públicos para que puedan contemplarse y adaptarse la oferta de vacantes para el profesorado interino antes del inicio del curso 2021, tratando en la medida de lo posible el mantenimiento del profesorado en el centro donde estuviera el curso pasado, siendo el objetivo de comenzar a trabajar el próximo curso conociendo el alumnado y las materias a impartir, de modo que se recuperen los aprendizajes no desarrollados por todo el alumnado en el tercer trimestre del curso 19-20, se atienda de manera más individualizada al alumnado con necesidades de apoyo y además se sigan de manera ordinaria los aprendizajes correspondientes al curso 2021. Segundo, dar marcha atrás en los recortes de líneas educativas y de las plantillas de docentes anunciados por la Consejería de Educación, ampliar las plantillas del profesorado en consonancia con las exigencias sanitarias y pedagógicas extraordinarias, estableciendo un descenso de las ratios actuales en cada una de las etapas educativas de acuerdo a sus características propias. Y tercero, terminar las tareas organizativas de los centros en el mes de julio, de forma que el profesorado conozca las materias que va a impartir, grupos y horarios antes de las vacaciones de agosto, para facilitar la planificación y las adaptaciones pedagógicas necesarias y así se agilice el comienzo del curso en septiembre. Francisco. Bueno, nosotros, aunque no es competencia local, en la moción que ha presentado Leopoldo, creo que, salvo algunos matices, como por ejemplo lo de recuperar el tiempo perdido, que es complicado porque bueno, se han estado comunicando alumnos y profesores mediante videoconferencias, mediante trabajo, mediante la plataforma que tienen el Rayuela, mediante la plataforma educativa, y bueno, y es lógico que no se puede volver a recuperar esos 2 meses o 2 meses y medio. Por lo demás apoyamos, aunque sabemos que no es competencia de este ayuntamiento. Martín. Bueno, pues nosotros queremos entender esta moción cuando se habla de educación pública en el sentido más amplio que tiene la palabra de la educación pública, y entrando a querer entender eso, nuestro voto también será a favor. Nuestro voto también va a ser favorable. ¿Alguna cuestión más? Agradecer el voto favorable de los grupos políticos, nada más. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. La segunda moción, Leopoldo. La urgencia, primero, un resumen. La urgencia es debida pues a los efectos coercitivos que tienen en la práctica las reglas fiscales actuales e intentar intentar suspender estas reglas fiscales para poder hacer mejor frente a la COVID-19. ¿Voto a favor de la urgencia? Vamos al fondo. La grave pandemia de esta enfermedad está ocasionando consecuencias que solo pueden calificarse de devastadoras. En primer lugar, en términos de vidas humanas, pero gracias a los esfuerzos de la autoridad sanitaria, a la actuación del Gobierno que decretó el estado de alarma y a la colaboración de la ciudadanía en la etapa de confinamiento, se consiguió frenar la evolución de la enfermedad. Incluso así, el daño es gravísimo.
Tal y como se han indicado las instituciones internacionales, el impacto negativo de la emergencia será también muy importante sobre la economía. Según el Fondo Monetario Internacional, el peor que ha vivido el mundo en casi un siglo, y certificó que el crecimiento económico global este año será fuertemente negativo y para 2021 solo se verá una recuperación parcial. En la misma línea y de forma previa, la Comisión Europea suspendió el 20 de marzo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, el conjunto de normas fiscales comunitarias, abriendo así la puerta a que los gobiernos nacionales puedan elevar su gasto público todo lo necesario para combatir la propagación del coronavirus y mitigar sus consecuencias económicas. Así lo indicó la máxima responsable del Ejecutivo Comunitario cuando indicó expresamente lo siguiente: hoy esto es nuevo y nunca se ha hecho antes. Activamos la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto significa que los gobiernos nacionales pueden invertir en su economía lo que necesiten. Estamos relajando las normas presupuestarias para que puedan hacerlo. Desgraciadamente, esas decisiones adoptadas no han tenido aún efecto en España y no han sido aún trasladadas a la realidad de nuestro país. La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sigue en vigor y de igual forma que ha bloqueado el gasto público desde el 2012 hasta 2019, sigue restringiendo sobremanera la capacidad de gasto de las administraciones públicas en la nueva situación de emergencia. En concreto, la aplicación de la denominada regla de gasto provoca que los gobiernos de las corporaciones locales se encuentren obligados a mantener importantes superávit fiscales sin poder dedicarlos a hacer frente, en el marco de su competencia, a las extraordinariamente altas tasas de exclusión social. Y ahora, el golpe económico derivado de la crisis del COVID-19 impactará sobre las personas que sufren más precariedad sin que las administraciones locales tengan capacidad de intervenir por el efecto perverso de unas reglas fiscales aún en vigor en España. La nombrada Ley Orgánica ha supuesto que la estabilidad presupuestaria sea el principio máximo a que ha quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas, dando prioridad absoluta, y así lo dice el apartado 3 del reformado artículo 135 de la Constitución, a los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública en el estado de gasto de los presupuestos por encima de los créditos de las restantes políticas de gasto, y entra en conflicto directo con la definición en el artículo 1.1 de la Constitución de nuestro Estado como un Estado social y democrático de derecho. No solo eso, sino que la aprobación de dicha ley limita en extremo la autonomía de las corporaciones locales, así como de la suficiencia fiscal necesaria para llevar a cabo un desarrollo pleno de sus competencias. La denominada regla de gasto está restringiendo de manera injustificada la actuación de las corporaciones locales en un contexto en el que coexisten importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias. Con el objetivo de frenar el impacto social de la pandemia, el Gobierno de España ha articulado una serie de medidas financieras y presupuestarias para facilitar la actuación de las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias de protección y promoción social. Se ha aprobado destinar el superávit presupuestario de las entidades locales de 2019 a financiar gastos de inversión destinados a servicios sociales y promoción social. Esto permite a algunos ayuntamientos reforzar sus recursos en servicios sociales para impulsar medidas de protección y promoción social de las personas vulnerables, pero aún son muchas las entidades locales que no pueden acogerse a estas disposiciones normativas debido a las limitaciones presupuestarias, la regla de gasto y otras restricciones que anteponen el pago de la deuda a poder hacer frente y dar respuesta a una crisis como la que estamos viviendo. En este sentido, tal y como recoge el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y PSOE, entendemos que el Gobierno central debe seguir ampliando las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respeto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como comunidad territorial básica. También la propia Federación Española de Municipios y Provincias ha acordado con un amplio consenso flexibilizar la regla de gasto para que los ayuntamientos podamos participar en la solución de forma equilibrada, mostrando, como siempre hicieron, su solidaridad con todas las instituciones y su vocación de atender a los ciudadanos de sus municipios. En este contexto, resulta justificada una reforma de la ley orgánica mencionada que modifique la regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las corporaciones locales, que además cumplen en su inmensa mayoría con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como con el periodo máximo de pago de la deuda comercial, reinvertir su superávit fiscal para garantizar la prestación de los servicios públicos de su competencia. Y además es extremadamente urgente que, en tanto que la reforma de la ley orgánica sea realizada, se proceda a suspender los efectos coercitivos en la práctica de las reglas fiscales, tal y como ha sido aprobado por la Comisión Europea y el Eurogrupo. Por todo ello,
el Grupo Municipal de Unidas por Miejada propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno Central, primero, a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos. Segunda, hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Parlamento, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local comunicarán a las comunidades autónomas y corporaciones locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y, en concreto, de la regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia. En este sentido, se procederá a modificar la guía de interpretación de la regla de gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de esta crisis, en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad, como son los EPI, de empleados municipales, no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto. Tercero, permitir superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo anterior, para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las entidades locales, principalmente permitir que se permita la contratación con carácter temporal y excepcional de personal de limpieza y desinfección en todos los ámbitos, de trabajadores sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y demás personal necesario para atender directamente a la población de riesgo y vulnerable. Francisco. Bueno, nosotros desde Ciudadanos, lógicamente esta moción ya supera el ámbito local y el ámbito autonómico y la verdad que, bueno, la ha traído aquí al Ayuntamiento, a nuestro consistorio, me parece correcto. Nosotros estamos a favor, pero le animo a Leopoldo a que hable con su partido, que llegue a un acuerdo ya que está en el Gobierno, con el PSOE, lógicamente que derogue esa ley de estabilidad presupuestaria, me parece correcto. Lo tienen bien fácil ahora. Están dentro del Gobierno, pueden con el PSOE derogar esa ley y por ese motivo, pues bueno, yo la verdad que dudo que nosotros y a nivel local ni a nivel autonómico podamos derogar esa ley. No tenemos competencia para ello. Martín. Bueno, nuestro voto también será favorable. Y de igual manera pensamos igual, ¿no? Que está en vuestras manos de derogar esto y hacer lo que tengáis que hacer. Esto hace ya tiempo que el Gobierno está en manos tanto del PSOE como de Unidas Podemos. Por nosotros, nuestro voto será favorable. Nuestro voto también va a ser favorable y simplemente diría a los portavoces, en este caso al portavoz del Grupo Popular y el portavoz de Ciudadanos, que insten a sus portavoces en el Congreso de los Diputados. Como sabéis que esta ley, tanto el PSOE como Izquierda Unida no tienen votos suficientes para derogar esta ley y hacer una nueva, sino que necesitan más grupos políticos de la Cámara y hasta ahora creo que no se ha hecho, pues no se ha conseguido consensuar una ley que tenga mayoría. Pues bueno, en este caso, bueno, pues trasladéis a los portavoces de vuestro grupo en el Congreso de los Diputados que apoyen la derogación de esta ley y se derogue la ley de 2012 y estupendo todo el mundo. Nosotros la vamos a votar también a favor. Leopoldo. No, simplemente para agradecer el voto favorable y comentar lo mismo, ¿no? que estás diciendo. Si lógicamente este Gobierno tuviese mayoría absoluta, pues ¿no? ya posiblemente hubiese estado derogada. Bueno, yo quería comentar lo que ha dicho el alcalde. Bueno, si no se ponen de acuerdo el Gobierno de Podemos, Izquierda Unida y PSOE para derogar una ley como la ley laboral. No, bueno, sí, pero la ley laboral la ha votado en contra, hace un día, el PSOE, y tenía un acuerdo con Izquierda Unida Podemos. Si no se pone de acuerdo para derogar esa ley laboral, no sé si van a llegar a un acuerdo incluso no teniendo ahora mismo los votos necesarios, pero bueno, se pueden pedir a otros grupos parlamentarios y seguro que alguno de ellos la apoyaba. Martín. Bueno, pues igualmente, ¿no? Que del Partido Popular solamente no es la culpa, que el voto en contra del Partido Popular también estaba para la moción de censura y salió adelante. O sea que si lo quieren buscar, lo encuentran. Leopoldo, ¿quieres decir algo más? ¿Se aprueba por unanimidad? Moción del Grupo Popular.
Vale, pues el Grupo Popular del Ayuntamiento de Mijada lo que quiere es instar a la Junta de Extremadura a incrementar la cuantía del Fondo de Financiación Incondicionada, y la urgencia es por la situación económica provocada por el COVID-19. ¿Voto a favor de la urgencia? Martín. Primero, el primer punto, el 20 de diciembre de 2018, la Asamblea de Extremadura aprueba la Ley 3/19 de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura, un texto normativo que regulaba un amplio y sólido sistema de competencias municipales organizadas por áreas de actuación municipal, que abogaba por el establecimiento de un sistema institucional para incrementar la participación de los ayuntamientos, por garantizar la autonomía municipal y por la creación de órganos de alerta temprana y de conciliación para resolver conflictos de forma acordada. Por primera vez en nuestra historia, en nuestra democracia, se iba a situar a los municipios extremeños como un nivel de gobierno en situación de la relatividad paridad con el resto de niveles. Disponía, además, de órganos para corregir cualquier proceso normativo que afectara precisamente a las competencias y su autonomía. Y, por último, garantizaba una financiación, en teoría adecuada, para el correcto ejercicio de las responsabilidades que tiene nuestro municipio. Fue condición ineludible del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Regional para aprobar esta ley la creación y dotación de un fondo de financiación incondicionada por valor de 76 millones de euros, provenientes de los ingresos tributarios de la comunidad, con la finalidad de velar por el equilibrio territorial y la realización efectiva del principio de solidaridad, y así se recogió en el artículo 45 de dicha ley. Segundo punto. Desde el 1 de marzo de 2019, fecha de entrada en vigor de la Ley 3 del 2019 de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura, ha transcurrido ya más de un año sin que el Fondo de Financiación Incondicionada haya dispuesto de crédito presupuestario en las leyes anuales de 2019 y de 2020 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tal y como exigió el Grupo Parlamentario Popular al Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, para que dicha ley obtuviera la mayoría absoluta exigible por el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Tercer punto. Las entidades locales constituyen la administración local más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones públicas españolas al asumir competencias impropias sin recibir, en la mayoría de los casos, la financiación adecuada de comunidades autónomas y del Estado para ejercerlas, lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios, recursos de sus propios vecinos, a mantener las mismas. A pesar de ello, los ayuntamientos extremeños han sabido cumplir durante los últimos años con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera impuestos desde la Unión Europea y colaborar para que España alcanzase el grado de cumplimiento propuesto. Punto cuarto. Fueron las entidades locales las primeras que en la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia provocada por el COVID-19 han implementado medidas para contener la expansión del virus y de apoyo a la población más vulnerable, comprando y poniendo a disposición de sus vecinos medios de protección como guantes, mascarillas, EPIs a los trabajadores de pisos tutelados y residencias de mayores, desinfectando a diario y por su cuenta las calles de sus municipios, entradas y salidas de los centros de salud, consultorios médicos, alrededores de establecimientos esenciales, ampliando servicios municipales como el de ayuda a domicilio, etcétera. Y todo ello siendo muy consciente de que en los próximos meses van a haber reducido notablemente sus ingresos. Durante esta pandemia ha quedado patente la soledad en la que las entidades locales se han encontrado y el abandono al que han estado sometidos en todo momento por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura. Un Gobierno que ha dado muestras más que sobradas no solo de su ineficacia para resolver los problemas diarios, sino también su incapacidad para articular las medidas que ayudarán a estas entidades a contener la propagación del virus en nuestra región. Y es precisamente ahora cuando se necesita seguir implementando toda batería de medidas para ayudar a los extremeños a superar cuanto antes el difícil momento que se nos avecina. Una vez comience a remitir la crisis sanitaria y se recrudezca la crisis económica derivada de la misma, que, como todo indica, será lo que nos espera a corto plazo. Por todo ello, y con el fin de disponer de herramientas efectivas que permitan ofrecer respuestas a todas las situaciones que está generando esta crisis sanitaria, social y económica, el Grupo Municipal del Partido Popular hace un llamamiento a todos los representantes públicos
y en su sentido del deber y de la responsabilidad pública, e instan al Pleno del Ayuntamiento de Miajada a adoptar los siguientes acuerdos. Exigir que con carácter de urgencia la Junta de Extremadura incremente las partidas destinadas al Fondo Regional de Cooperación Municipal para el año 2020 hasta la cantidad total de 76 millones de euros mediante la correspondiente modificación presupuestaria, tal y como ya lo contempla la Ley 3/2019 de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura para el Fondo de Financiación Incondicionada. 2. Dado el carácter urgente de las medidas, solicitar al Gobierno de la Junta de Extremadura que se utilicen los mismos criterios de distribución de este incrementado Fondo Regional de Cooperación Municipal que los recogidos en el texto articulado para el mismo concepto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2020. Y 3. Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia de Gobierno de la Junta de Extremadura y a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura. Francisco. Sí, pues nosotros por Ciudadanos vamos a aprobar la moción, aunque lógicamente otra moción que no tenemos competencia, pero bueno, instar a la Junta para que ese fondo que se creó en su momento basado en una ley, pues que se dote del presupuesto, claro, realizar un fondo que después no le dotas de dinero, de un presupuesto, pues un brindis al sol y no sirve para nada, por lo cual vamos a apoyar la moción del Grupo Popular. Leopoldo. Sí, nosotros teníamos se puede aclarar una duda sobre el particular, ¿no? Parece ser que ha habido una primera reunión, bueno, hubo el 4 de marzo, lo que pasa es que del Consejo de Política Local de Extremadura, una primera reunión, ¿no? Se llama la COPLE, ¿no? Y que, bueno, en esa reunión lo que ha hecho ha sido aprobar su reglamento de organización, ¿no? Y funcionamiento. Entonces, pues queríamos saber, ¿no? Sobre esa reunión, si tenéis noticias o algo de que se haya, porque no tengo más conocimiento, simplemente que aprobaron el reglamento de funcionamiento. Lógicamente será la primera reunión, fue el día 4 de marzo, que no sé si se va en ese sentido la creación de ese órgano, ¿no? Digo, no sé si esto que está sucediendo, que si es en vista a este desarrollo, ¿no? de la moción que presentáis, que no sé si estará ya si se estará en estudio el hacerlo, es lo que te quería preguntar. Bueno, desde el Grupo Socialista vamos, a la hora de definir cuál va a ser nuestra intención de voto, vamos a hacer una serie de cuestiones, reflexiones, para definir cuál va a ser el sentido de nuestro voto. Bueno, lo primero es explicar qué se pretende con esta iniciativa. Bueno, pues se pretende modificar el presupuesto de la Junta de Extremadura de 2020 para incrementar el Fondo Regional de Cooperación Municipal hasta los 76 millones de euros, previsto en el artículo 45 de la Ley 3/2019 de 22 de enero de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura. Estamos de acuerdo que eso es lo que se pretende. Para ello, y dada la urgencia, propone distribuirlo con los criterios de reparto de la Ley de Presupuesto de 2020 y no a través del mecanismo previsto en el citado artículo, apartado 4 de la citada ley, que dice: en el Consejo de Política Local se creará una comisión mixta con la presencia de representantes de la Junta de Extremadura y de los municipios extremeños designados por la FEMPE o, en su caso, por la Asociación de Municipios de Carácter Autonómico con mayor implantación, que con carácter previo a la elaboración de los presupuestos anuales por parte de la Administración Autonómica determine, de acuerdo con los parámetros establecidos en la presente ley, los factores de distribución del citado fondo y consensus el porcentaje de variación de la asignación incondicionada de cada ejercicio presupuestario. También la ley dice la Ley de Garantía, el artículo 45.1, dice: la asignación del fondo de financiación incondicionada de 76 millones de euros en las leyes anuales del presupuesto, pero la regulación de la definición del fondo de financiación no puede entenderse ajeno a las previsiones del resto de la ley. Es decir, la ley no solo es ese fondo, sino que establece otra serie también de cuestiones a tener en cuenta. La disposición transitoria séptima de la ley establece, con la finalidad de implantar el sistema de financiación incondicionada citado, al efecto de que por parte de la Junta de Extremadura se vaya concretando de forma ordenada la reestructuración administrativa y los ajustes presupuestarios consiguientes,
La puesta en marcha efectiva del citado sistema se hará gradualmente. De esta forma, la ley también insta a la Junta de Extremadura a realizar un estudio de impacto organizativo y financiero que la citada implantación del sistema incondicionado comporta para sus estructuras y presupuestos. Y en ello se está trabajando actualmente y de ello se ha dado cuenta en la Comisión No Permanente de Estudios sobre Financiación Municipal de la Asamblea de Extremadura. Por tanto, parece prudente no poner en marcha el sistema de financiación incondicionada hasta no disponer de ese estudio. En otro orden de cosas, la moción propone vulnerar por motivos de urgencia las funciones de la comisión mixta a crear en el seno de la COPLE con representantes de la Junta de Extremadura y de los municipios extremeños designados por la FEMPE, que determinaría los factores de distribución del citado fondo. Es algo parecido a lo que estaba comentando Leopoldo. Sabéis que la ley establece una serie de creación de una serie de organismos donde participa la Junta de Extremadura y en este caso la FEMPE, donde teóricamente tenemos que pasar de un sistema de financiación que parte era condicionado a un sistema incondicionado de 76 millones de euros. Estos son las cuestiones que entendemos que no procede ahora, pero bueno, no vamos a rechazar la moción, la vamos a dejar pasar. No la vamos a aprobar porque no estamos de acuerdo y creemos que se tenían que haber cumplido toda esta serie de requisitos, pero como creemos que es necesario que mejore la financiación de los ayuntamientos, podríamos rechazar la moción tranquilamente, pero la vamos a dejar pasar y no la vamos a votar a favor porque no estamos de acuerdo en varias de las cuestiones que habéis planteado. Tampoco estamos de acuerdo con algunas cuestiones a la hora de redactar la moción. Yo creo que la Junta de Extremadura en esta situación ha estado, como todas las administraciones, pues trabajando, y no que se haya visto desbordada, sino que ellos han estado ejecutando sus competencias. Había una coordinación extrema entre la Junta de Extremadura, entre los servicios sanitarios de la Junta de Extremadura y en este caso, por lo menos con el Ayuntamiento de Miajada. Desconozco lo que habrá pasado con otros ayuntamientos que estén gobernando su partido, y había una coordinación importante entre el Ayuntamiento de Miajada, la Junta de Extremadura, las autoridades sanitarias, y todos hemos hecho un esfuerzo. Todo nos ha sobrepasado la enfermedad, evidentemente, todo nos ha sobrepasado la pandemia. La Junta de Extremadura se ha centrado en sus competencias, evidentemente, sanitarias, que eran las más importantes, y nosotros, el resto de las administraciones, la administración local, el ayuntamiento, las diputaciones, pues hemos estado colaborando con la administración regional y con el Ministerio de Sanidad, y bueno, pues hemos estado trabajando, pues todo el mundo sobrepasado. Evidentemente la cuestión ha ido mejorando, pero en este caso yo creo que el Gobierno de Extremadura ha hecho lo que tenía que hacer, ha estado coordinado con los ayuntamientos y ha pedido ayuda, evidentemente, a los ayuntamientos, a todas las administraciones, porque era una cuestión de todas las administraciones. La vamos a dejar pasar, nos vamos a abstener. Martín. Bueno, a ver, empezando. Leopoldo, lo que me preguntas son cosas diferentes. De lo que tú me hablas en la reunión, eso fue un órgano asesor que se mantuvo para todo esto, y lo que nosotros pedimos otra cosa completamente diferente. Son un órgano asesor que se está trabajando en ello, pero no tiene nada que ver. Y Antonio, sabemos claramente que nos lo podéis echar para atrás, como nos repites en todos los plenos, que gracias a tu mayoría absoluta que conseguiste en las últimas elecciones podéis echar para atrás y hacer lo que queráis prácticamente en estos plenos. Pero bueno, independientemente de eso, de que podáis o no podáis, nosotros tenemos la responsabilidad de, si una cosa está hablada de que tiene que venir un dinero para Miajada, para los miajadeños, pues nuestra responsabilidad es pedirla, independientemente de que vosotros la queráis rechazar o no la queráis rechazar, o queráis hacer lo que tengáis que hacer. Y precisamente por eso, por las cosas que tú decías, nosotros decíamos que se conceda de carácter extraordinario. Por eso decíamos que fuese de carácter extraordinario, porque no sé si con eso te contesto a una de las cosas que decías. Pero bueno, de igual modo agradecemos los votos tanto a favor como las abstenciones de los otros grupos políticos. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción. Punto número 8, ruegos y preguntas. Francisco. Bueno, nuestra primera pregunta consta de: el Grupo Municipal Ciudadanos
presentó moción el pasado febrero para solucionar el estado deficiente del equipamiento médico que se encuentra en los consultorios de las pedanías de Alonso de Ojeda y Casar de Miejadas, en concreto de los dos aparatos de electrocardiograma. Esta moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno de febrero del 2020. En este pleno el alcalde nos respondió que ya estaba presupuestado el del Casar de Miejadas y se compraría con prontitud. El de Alonso de Ojeda había sido prestado por el Servicio Extremeño de Salud. Este problema continúa en la actualidad en el consultorio de Casar de Miejadas, menoscabando el derecho a la salud, dando una inadecuada prestación de la atención sanitaria a los usuarios de esta pedanía. Lo hemos comunicado verbalmente con posterioridad al consistorio a través del concejal Luis Alcántara, sin solución actualmente. Solicitamos la compra con urgencia de este aparato de electrocardiograma para poder prestar una asistencia sanitaria de calidad, posibilitando un diagnóstico y tratamiento temprano de estas patologías cardíacas. Bueno, decirte, Francisco, que el expediente de compra se ha iniciado, se están viendo los distintos modelos y ya la última fase que estamos, porque ya nos pasó una vez que compramos un aparato y después no sabían manejarle los sanitarios que tenían que utilizarlo. Le vamos a dar opción a los sanitarios de las 2 o 3 ofertas que tengamos, de los 2 o 3 modelos, de que ellos sean los que nos elijan el modelo porque estén más habituados a utilizarlo, porque sea parecido al que tengan ellos en su centro o estén más habituados, con el fin de que, independientemente que sea mejor o peor, sino que sean ellos los que nos digan el aparato que compremos, con el fin de que, bueno, pues al final sea más fácil su aprendizaje. También quisiéramos preguntar en qué estado se encuentra la adjudicación del bar social del Casar de Miejadas, qué sucedió para el cierre del mismo y cuándo se sacará de nuevo para su adjudicación y apertura. El cierre del bar cafetería del Centro Social del Casar de Miejadas se ha producido por resolución del contrato motivado por el incumplimiento del adjudicatario en las obligaciones de carácter general del pliego administrativo. Se sacará de nuevo su licitación, ya que se estaba a la espera de la normalización de los porcentajes de aforo permitidos para que las condiciones sean más atrayentes y económicamente viables a los interesados en su gestión. Próximamente se sacará. ¿Algún ruego, Francisco? No. Leopoldo. El fin de semana del 25 y 26 de julio comienza en Miejadas el autocine. Nos alegramos que poco a poco se vayan retomando actividades culturales en esta llamada nueva normalidad y que desde el área de cultura al fin hayan encontrado el medio y método de hacer posible que las entradas puedan reservarse anticipadamente online. Y las preguntas son: ¿cuáles han sido las labores realizadas para decentar el espacio para el autocine? ¿Cuáles son los cuidados medioambientales que se han llevado a cabo? ¿Se va a permitir el visionado de las películas en asientos fuera de los coches? Si la respuesta es negativa, ¿cuáles son los motivos que han llevado a rechazar esta forma? ¿Qué cuantía económica supone poner en marcha una iniciativa como esta para el Ayuntamiento de Miejadas? ¿En qué concepto se desglosa la inversión total? Para que funcione sin ningún problema, anuncian contar con personal municipal y seguridad privada. ¿Qué empresa llevará a cabo esta seguridad privada? ¿Qué razones hay para su contratación? ¿Cuáles serán sus funciones? Bueno, la reserva online se prioriza en esta actividad para garantizar los protocolos de seguridad en la pandemia. En otras actividades se prioriza la reserva presencial o telefónica para facilitar y garantizar el acceso a nuestros vecinos con diferentes capacidades digitales. Las tareas que se han realizado en los terrenos han sido semejantes a las que se realizan todos los años para la celebración de la Feria de Agosto. Desbroce y limpieza, el autocine se va a celebrar en los terrenos que se destinan tradicionalmente a la Plaza de Toros y a aparcamientos. Se permitirá el visionado de la película fuera de los vehículos sin poder sobrepasar la zona delimitada del vehículo con el que se accedió al recinto. Por recomendación de la empresa, no se habilitará una zona para acceso de personas sin vehículo. El coste aproximado de la actividad será de unos 18.000 euros. Montaje y desmontaje de las 8 sesiones, alquiler de pantallas, sonido, máquina de proyección, alquiler de películas, gestión de entrada y alquiler de grupo electrógeno. Para la realización de esta actividad se contará con la presencia de policía local, protección civil, seguridad privada, técnicos y trabajadores municipales.
Como en otras ocasiones en el que hay concentración de personas o un gran desplazamiento de vehículos, se realiza la contratación de empresas de seguridad para prestar apoyo a nuestra policía local. Más si cabe ahora, se justifica su contratación para garantizar los protocolos de seguridad y salud frente al COVID-19. Estas empresas prestan el servicio de la vigilancia y seguridad en la zona para que la policía local pueda dedicarse al control del tráfico en los accesos y otras posibles incidencias. La empresa contratada será Avizor. Segunda. Otra de las actividades programadas para el verano es la Escuela Infantil de Verano, de la cual también nos alegramos por lo que supone para muchas familias conciliar su vida familiar y laboral y por lo que supone para el disfrute del ocio y tiempo libre de los niños y niñas en esta situación tan peculiar de nueva normalidad. ¿Cuántos niños y niñas se han inscrito en esta actividad? 78 niños en el mes de julio. En un principio la actividad era exclusivamente para niños y niñas empadronados en Miejada. Posteriormente se abrió plazo para la inscripción de las que no estuvieran empadronadas aquí. ¿Cuáles han sido las razones del cambio? Para facilitar la conciliación y ampliar la oferta a niños que por diferentes motivos pasan el periodo estival en nuestra localidad. ¿Qué número total de niños reúnen el requisito de empadronamiento en Miejada? 66. ¿Y cuál es el número total de niños que van a participar sin estar empadronados aquí? 12. ¿Qué número total de niños serán participantes en la edición a celebrar en julio? 78. ¿Y en agosto? Bueno, en agosto de momento no tenemos cifras. En una primera inscripción se inscribieron poquita gente y bueno, lo que se va a hacer a lo largo del mes de julio, una vez que veamos, yo creo que muchas familias están pendientes de cómo se desarrolle el mes de julio y cómo avance la situación. En agosto haremos un nuevo periodo de inscripción, porque el primero solo había poquita gente, desde que además incluso la mayoría de la gente que se inscribió para agosto se ha inscrito para julio, es decir, ha hecho, porque en agosto todavía no teníamos claro si va a haber escuela infantil de verano, pues de momento con el número que había inicialmente no había suficiente para hacerlo. Entonces, bueno, dependiendo a partir de mediados de julio, una vez que se vaya desarrollando la escuela infantil, bueno, pues sacaremos nuevamente la convocatoria. Podrán repetir los mismos que están actuando y, bueno, en definitiva nuestra intención es intentar que haya nuevamente el mes de agosto un mes completo. Si por lo que sea vemos que no hay niños suficientes o los padres nos plantean que sería mejor 15 días o otro tipo de actividades, bueno, estaremos un poco a la escucha de lo que nos planteen los propios usuarios, los propios padres a la hora de plantear las actividades del mes de agosto. En la portada de regiondigital.com leíamos este 30 de junio que para la recuperación social y económica de Extremadura, con motivo de la crisis de la COVID-19, el Ejecutivo Regional buscaba aportaciones de agentes sociales, partidos y propuestas de la sociedad civil para que la agenda de reactivación económica y social fuera la mejor y más completa, consensuada tras el diálogo. Convocar los órganos colegiados de participación de Miejada, también llamados consejos locales, nos parece una herramienta crucial muy similar a la que el Ejecutivo ha puesto en marcha para que el futuro de nuestro pueblo sea el mejor para todas. El plan de reactivación de nuestro pueblo debería ser decidido contando con las personas representantes de nuestro entorno económico, cultural, social, educativo y más en esta nueva normalidad que nos pilla a todas las personas con mucha incertidumbre y desconocimiento. ¿Cuándo tiene pensado convocar los siguientes consejos para diseñar entre todas un marco general que nos ayude a caminar en esta nueva normalidad, como sería el Consejo de Cultura, el de Servicios Sociales, el Consejo Económico Municipal, el Consejo de Festejos, el Consejo de Deportes, etcétera? Hace solo una semana que ha terminado la declaración del estado de alarma, donde las reuniones presenciales estaban totalmente desaconsejadas. Progresivamente se irán convocando conforme a las medidas de salud pública establecidas en la resolución para una nueva normalidad de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura. Es decir, hasta ahora la prioridad ha sido la que ha sido y a partir de este momento, una vez que ya se flexibilizan todo tipo de reuniones presenciales, bueno, pues iremos poco a poco convocándolas. Durante este periodo de confinamiento fue anunciado en Radio Televisión Miejada por el señor alcalde y asimismo por el agente de desarrollo local que se iba a realizar un estudio del impacto económico que Miejada ha sufrido por esta pandemia. Nos parece una herramienta inicial fundamental para desarrollar el plan de recuperación al que hacíamos mención en la pregunta anterior. La pregunta es ¿cuándo se va a hacer público este estudio? Y bueno, y agradecemos que lo hayan hecho, por lo menos lo hayan comunicado. Como nos habíamos comprometido en la Junta de Portavoces, se ha remitido el informe a los grupos políticos. Los técnicos municipales siguen realizando estudios y valoraciones de los que iremos igualmente informando a los portavoces de los grupos.
La siguiente también, de la misma, es otro estudio que complementaría y facilitaría todo, y que sabemos que ya está realizado, es el de la situación de la vivienda en Miajada, que sabemos que, bueno, lo hemos recibido hoy. ¿Cuándo tenían pensado hacer público este estudio? El informe del estudio de vivienda vacías se ha remitido esta mañana para que, bueno, para que los grupos políticos lo puedan tener y, bueno, puedan hacer una valoración de él, y a partir de ahí, bueno, pues iremos actuando. Quizás este sería el mejor momento para la difusión y reparto de la Guía de Servicios Sociales de Miajada, guía ya editada en papel y de la que hace meses se nos informaba de que se procedería a su reparto. ¿Cuándo tienen pensado proceder a dicho reparto y qué lo retrasa tanto? La guía se ha publicado en formato digital porque las recomendaciones sanitarias limitan la disposición de revistas, periódicos y otras publicaciones en lugares públicos de uso compartido. También se entregan de forma individual a posibles usuarios y se enviarán ejemplares a los espacios y centros colaboradores. Anterior al confinamiento, en un pleno ordinario, preguntamos por lo anunciado en el siguiente cartel, que está allí en la zona de la estación de autobuses, bueno, más alejado, cerca del polígono. La respuesta fue un tanto desconcertante porque el alcalde desconocía de su existencia. Desde entonces, ¿se ha podido averiguar cuál es la inversión anunciada y por qué no se ha ejecutado? La inversión sí se ha ejecutado, lo que no somos capaces de localizar qué inversión fue. Fue una inversión de asfaltado que se puso ayer cartel y que fue una inversión que hemos detectado de la Diputación Provincial, todavía seguimos investigando. Se ejecutó en el 2011, se ejecutó porque si no estaría puesto el cartel. Los carteles se ponen cuando se ejecuta la obra y se pone el cartel. Y es obligatorio además tenerlo un montón de años, 5 o 6 años tiene que tener. Es decir, que cuando se puso ahí, porque seguramente lo que se asfaltó fue alguna calle cercana a esa zona y se puso en un sitio donde no estorbase. Y como eso era un terreno municipal, pues ahí se puso. Seguiremos investigando, ya vemos que tienen ustedes mucho interés en ese cartel y seguiremos haciendo una investigación y intentaremos ver qué obras tuvimos en el 2011 con Diputación para intentar, y además que coincida que las empresas que lo ejecutaron, con el fin, bueno, de que le digamos qué obra fue, es decir, que la obra se hizo, el cartel se puso allí, porque el cartel se pone cerca de donde está la obra, y como vemos que ustedes tienen mucho interés, evidentemente seguiremos investigando para saber qué obra es, y para que ustedes se queden tranquilos que esa obra que indicó ese cartel se hizo, no que no se hiciera, se hizo. Pero no sabemos cuál es ahora, yo no lo recuerdo, 2011, porque tampoco sé si fue al principio de 2011 o al final, no lo sé, porque en 2011 hubo cambio de gobierno en este ayuntamiento, no sé si fue al principio, el primer semestre de 2011 o el segundo semestre que hubo cambio de gobierno aquí, no lo sabemos, lo estamos investigando, entonces seguiremos investigando, haremos en Diputación que nos digan qué obras hubo en el 2011, que hizo Évora y que hizo no sé cuánto, y entonces detectaremos que seguramente, por lo que tiene toda la pinta, que fue una campaña de asfaltado. Y que se puso ahí el cartel porque estaba cerca de la zona donde se asfaltase, seguramente alguna calle de las varias que se asfaltaban estaba cerca de eso y se puso ahí en esa parcela, que es una parcela municipal y que no estorbaba en el acerado, pero vamos a seguir investigándolo para que en cuanto tengamos toda la información se la haremos llegar. La última, mantener cerrada la piscina municipal es una medida que desde Unidas por Miajadas consideramos agrava la desigualdad y provoca una discriminación social en nuestra población. Las personas que no tienen su piscina privada son condenadas, entre comillas, lógicamente, a no beneficiarse de este servicio público en veranos como los nuestros. No todas las corporaciones o mancomunidades han optado por cerrarlas y han encontrado medios para hacer su apertura segura. ¿Qué problemas insalvables ha encontrado nuestro Ayuntamiento de Miajadas para no abrirla? ¿Se plantea rectificar ese acuerdo? Bueno, realizan una interpretación subjetiva y carente de fundamento jurídico para confirmar la vulneración de un derecho fundamental que no vamos a valorar. La decisión se ha tomado priorizando o anteponiendo la salud y seguridad de todos nuestros vecinos a cualquier otro aspecto de lo considerado. ¿Algún ruego? Pues sí, el ruego pues sería ese, ¿no? Que se vuelva a reconsiderar la decisión del Ayuntamiento de no abrir la piscina, porque creemos que es necesario para la población, ¿no? Sobre todo la que tiene menos recursos. Además de que sería una manera, por ejemplo, de contratar, ¿no? de dar un trabajo tanto a socorristas como a las personas que están en la puerta, y sobre todo para la persona del bar, de la piscina, ¿no? Que pues también tendría esos ingresos que ahora no va a tener, ¿no? Y por eso rogamos que se reconsidere la decisión. Martín. Bueno, pues nosotros tenemos
una única pregunta, y es ¿qué ocurre con el servicio de saneamiento de vehículos de transporte animal que se hacía en el matadero de nuestra localidad y que ya no se hace, perjudicando así a todos nuestros ganaderos? Tras una inspección realizada por los veterinarios de la Junta de Extremadura el 20 de febrero del presente, se pone en conocimiento que nuestro centro de desinfección de vehículos, que se encuentra dentro del matadero, es público de uso restringido y no puede prestar el servicio de desinfección a vehículos ajenos al matadero. Esta limitación es consecuencia de la aprobación del Real Decreto 638/2019 de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados a transporte por carretera de animales vivos, productos para alimentación de animales de producción y subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y se crea el Registro Nacional de Centros de Limpieza y Desinfección. Desde ese momento se está estudiando con los técnicos diferentes propuestas para resolver el problema conforme a la nueva normativa. Estamos estudiando a ver cuál es eso. El centro de desinfección del matadero es solo para uso del matadero, es decir, los vehículos que llevan ganado a ese matadero, y bueno, pues habrá que ver si puede ser compatible ese centro de alguna otra forma, haciendo algún tipo de obra para que pueda ser utilizado como hasta ahora por el resto de ganaderos de la zona, y si no, bueno, pues se nos plantearán las distintas alternativas que haya para solucionar este problema. ¿Algún ruego? Sí. Desde el Grupo Popular de Miajada les pedimos que reconsideren las partidas de inversiones destinadas a nuestras pedanías. Segundo, les pedimos que tomen nota de las quejas de nuestros vecinos y que mejoren los accesos a la laguna para las personas con movilidad reducida. Tercero, nos llegan quejas de que aún hay solares particulares sin desbrozar. Les pedimos que por favor controlen dicha situación. Cuarto, les tendemos la mano apoyando su decisión si finalmente deciden abrir la piscina municipal. Quinto, instamos, como ya hemos hecho en otros plenos, en que controléis la venta ilegal en paradores, porque eso sí que afecta al bolsillo de nuestros empresarios en gran medida. Y sexto, nos siguen llegando quejas de los vendedores ambulantes del mercadillo por el mal funcionamiento que se está dando del mismo. Les pedimos que reconsideren y mejoren la situación. Vale. No habiendo más asuntos de tratar, se levanta la sesión.